Tipos de vigas peraltadas. Para recordar un poco la definición de la viga, este es un elemento estructural básicamente conformado por concreto armado y su función principal es la de recibir las cargas que actúan sobre ella. El primer tipo de viga peraltada es la viga colgante, llamada así porque ésta se caracteriza por sobresalir por debajo de la losa. Por otro lado tenemos la viga peraltada invertida. Se conoce así porque básicamente en lugar de sobresalir para abajo, sobresale para arriba. Este tipo de diseño básicamente es por temas arquitectónicos. Y como tercero es la viga peraltada colgante e invertida. Se le conoce así porque tiene un poco de ambas, o sea, sobresale un poco por la parte inferior, también por la parte superior. Tanto este como la invertida son netamente por diseños arquitectónicos. Los refuerzos principalmente hallados en vigas de concreto armado se clasifican de dos clases, una que es longitudinal y la otra transversal. El primero de ellos está conformado por varillas de acero que atraviesan básicamente toda la viga de manera longitudinal y su principal característica es resistir a la compresión y a la tracción, además de permitir a la viga a flexionarse sin que se quiebre. Y la transversal es básicamente los estribos hechos por el fierro y su principal característica es resistir al corte. Además de destacar que los estribos son bastante importantes para soportar las fuerzas de los sismos. Las vigas peraltadas son elementos estructurales hechos de concreto armado, el concreto simple más refuerzo, las cuales pueden tener una altura o peralte mayor al espesor de la losa. Las vigas principales soportan tanto cargas distribuidas y puntuales. Al predimensionar las vigas se tiene en consideración la acción de las cargas de grano. Hay criterios prácticos que de alguna manera toman en cuenta la acción de combinar las cargas verticales y de sismo. Tenemos dos casos. Si el peralte de la viga es igual a la longitud más crítica entre los ejes de las columnas, entre 10, esto quiere decir que el material es de pésima calidad y que las manos de obras no son calificadas. En cambio, si la altura es igual a la longitud más crítica entre los ejes entre 12, tenemos que el material es de buena calidad, la mano está más calificada y equipada. Las recomendaciones para su construcción son que al vaciar el concreto debe ser de una sola vez en conjunto con el techo. Tampoco se debe colocar ninguna clase de tubería, tanto sea de agua o desagüe o de algo eléctrico, ni ningún otro tipo de accesorio dentro de la viga. También el refuerzo debe colocarse con precisión y estar adecuadamente asegurado antes de vaciar el concreto, para que así pueda evitar su desplazamiento. En predicionamiento de vigas base principales, en donde B es la base o el ancho de la viga y H es el peralte de la viga. Y estas se calculan, por ejemplo, la base sería el peralte entre 2 y también 2 por el peralte entre 3. Con las vigas secundarias tenemos que H, que es el peralte de la viga, vendría a ser igual a la longitud entre 14 y la base vendría a ser igual entre tal peralte entre 2. Y se tiene que tener una base como mínimo de 25. Y tenemos que las vigas deben construirse estrictamente de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales en lo que respecta a medidas de su sección, los detalles del refuerzo y calidad del concreto a colocarse. Y también que no se debe colocar ninguna clase de tubería, ya sea de agua, desagüe, eléctrica y ningún otro tipo de accesorio dentro de la viga. Con respecto al peralte de las vigas, se puede tomar en consideración la norma peruana de concreto armado, en la cual las vigas deben tener un ancho mínimo de 25 centímetros, cuando estas forman parte de pórticos o elementos sismorresistentes. En el caso de no formar pórticos, se puede tener un ancho menor de 15 o 20 centímetros. En este caso, podemos observar en la primera imagen, en la cual se puede tener luces o distancias entre columnas bastante de bastante distancia. Por otro lado, entre las vigas peraltadas tienen, por ejemplo, pueden ser más altura que la parte del techo. Otra parte en considerar serían con respecto a la longitud de ellas. Se puede observar mediante el ejemplo o cómo es que las dimensiones van aumentando según las luces que esas se generan.
Por otra parte tenemos lo que es la contraflecha. Básicamente este es una ligera curvatura convexa que bueno, básicamente se da o se realiza en vigas o cerchas. En este caso se está aplicando en las vigas y bueno, que básicamente sirven para compensar, ¿no? Lo que sería cualquier flecha o bueno, que soporte básicamente un peso, ¿no? Determinado. En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? Básicamente cómo se comporta. Para ello también tenemos cómo es que estas reaccionan, ¿no? En este caso en una viga y también su consecuencia en el hormigón, ¿no? Ya que como sabemos, en este caso las vigas, debido a su composición que es de acero y concreto, básicamente el acero puede reaccionar mejor a lo que sería la flexión, mientras que el concreto no, ¿no? Por eso es que se da estas pequeñas rajaduras más que nada en el hormigón, bueno, en el concreto en sí, ¿no? Por otra parte, debido a estas fallas, ¿no? Que se darían, por ejemplo, de flexión en sí de la viga, esto se debe, o bueno, se puede, digamos, arreglar o reforzar, en este caso, eliminando quizás unas cargas permanentes que hayan justamente en esa zona. En otro caso también podrían ser que se reduzcan un poco las luces, ¿no? O en todo caso implementar quizás algún otro reforzamiento, no sé, elementos de quizás columnas en zonas intermedias o en zonas críticas. Y básicamente ello. Gracias.